Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Este hermosísimo domingo, 5 de julio del 2020. Agradeciéndole al Señor por la bondad, por la bendición de volvernos a encontrar una mañana de domingo donde la verdad hace tanta falta congregarnos. Se nos ha hecho muy largo este tema. Demasiados días y falta mucho. Todavía falta bastante tiempo para que podamos volver a reunirnos y no hay más. Será seguir con la dinámica que tenemos en estos tiempos. Quiero orar en este momento, orar para que el Señor nos acompañe en esta mañana, para que el Señor guíe mi participación y pueda ser de bendición para su vida, para que podamos crecer en la fe, que es al final el propósito de la palabra del Señor, llevarnos a revelarnos a Dios a través de Jesucristo y a través de su enseñanza, y todo esto guiado a través del Espíritu Santo. Así que acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, sabemos que son tiempos difíciles, Señor. Sabemos que nada va a volver a ser como antes. Lo cierto es que cada uno de nosotros está tratando de adaptarse, Señor, a estos cambios. Nosotros tenemos la ventaja increíble, Dios, de tenerte, de que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos fortalezca, nos guíe. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a esta hermosa voz de tu Santo Espíritu que nos lleva, Padre Santo, por el camino que debemos transitar. Quiero bendecir, Padre bendito, en tu nombre a toda persona que va a escuchar este mensaje en esta mañana, a todos aquellos que han abierto su corazón y su mente a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a ser sensibles a ella, a ser humildes, mansos, Señor, para poder dejarnos transformar por tu Santo Espíritu. Que esta palabra llegue a todos los rincones, Señor, que tú quieras, y a todas aquellas personas que la necesitan escuchar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo hermosísimo desde mi humilde hogar para cada uno de ustedes. Mi fortaleza para aquellos que están pasando momentos difíciles. Recuerden que si están en nuestras posibilidades, por favor, no lo vivas solo. Si son cosas materiales y está en nuestra posibilidad de ayudarte, sabes que puedes contactarme, y en la medida de las posibilidades de la congregación, pues estaremos tratando de ayudarte. Si es temas de oración o temas de acompañamiento, pues con mayor obligación estamos para ayudarte. Así que aquí estamos a tus órdenes. Vamos hoy a hablar de un tema que cuando usted escuche el título es un título normal, pero que usted va a pensar en alguien. Normalmente usted va a pensar en alguien. Lo reto que no sea así. Hoy vamos a hablar sobre el orgullo. El orgullo. ¿Qué es el orgullo? ¿Cómo afecta el orgullo nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo lo define la palabra de Dios? Y cómo la palabra de Dios habla tanto, pero tanto sobre este tema. Y vamos a reaprender. Es un tema de los que yo uso mucho en la iglesia, porque es un tema que hay que estar ahí como una gotita de agua en una piedra. Dele constantemente. ¿Por qué? Porque sabemos precisamente que este es un problema muy serio en la vida del creyente. Vamos a utilizar mucha Biblia. Hoy va a hablar la palabra. Hoy casi no voy a hablar yo, poco. Muchos pasajes bíblicos que se explican por sí solos, y que vamos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, vamos a caminar por un compendio de pasajes donde el mismo Dios nos va a decir a nosotros lo que provoca el orgullo y el problema grande que el orgullo tiene para la vida del creyente. Así que primero darles un abrazo a todos los que están conectados y a aquellos todos que se van a conectar. Un abrazo para mis adultos mayores, un abracito para doña Janet,
para doña Délcida, para doña Alice, para doña Ruth, para doña Marcelina, un abrazote para doña Normita, para doña Sandrita Vilanova, un abrazote para todas esas chiquillas lindas que las extrañamos muchísimo, que si no las visitamos ustedes saben que es que no se puede. Ahí una llamadita telefónica es lo que se puede hacer, más nada. Un abrazo para todos los que están en esta mañana escuchando esta disertación. Vamos a ir primeramente a la palabra del Señor y vamos a leer como primer parte, porque creo que tengo como 7 pasajes bíblicos para compartir hoy. En 1 Corintios, en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versos del 26 al 31, vamos a iniciar con este tema. Vamos a leerlo. Lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice el apóstol Pablo: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios lo ha unido a ustedes con Cristo. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Yo lo primero que recibo cuando leo esta porción de la Biblia es que el orden de las cosas del cielo, de las cosas de arriba, como dice la palabra, no es el mismo orden de las cosas del mundo. Y esto ya por sí solo me genera una alarma, una alerta. Todo lo que consideramos valioso en el mundo, Dios lo tiene como sin valor. Todo aquello que consideramos importante en el mundo, Dios lo considera sin importancia. Y utiliza lo peor del mundo para avergonzar a aquellos que se creen la mamá de Tarzán. Yo ahí me siento identificado porque Dios me escoge a mí para llevar su palabra cuando yo no me considero la mejor persona para hacerlo. Sin embargo, es una decisión de Él, no es mía. Pero dice y llama la atención que dice si alguien debe jactarse, porque Dios te usa con sabiduría, Dios te usa con denuedo, pero no es tu denuedo, es el denuedo de Él. Dice que si alguien debe jactarse, que se jacte únicamente en el Señor. Si debes de jactarte solamente es del Señor, de su amor, de su bondad, de su poder, no de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Muchas personas ven el tema del orgullo como un defecto más, como un asunto ahí feillo que puede tener alguien o que lo tengo yo. Por eso les decía al principio, cuando les diga el nombre de la predicación, usted va a pensar en alguien más. Entonces, orgullo, ¿quién es orgulloso? ¿Usted conoce a alguien orgulloso? Y usted dice, ay, sí, mi papá, uy, sí, mi marido, uy, sí, mi esposa, uy, sí, mis hijos. Y usted tiene a personas que claramente calzan a la medida con esa palabra, orgulloso. Pero usted y yo vamos a ver que de esto no se escapa ninguno, ni usted ni yo. Todos tenemos un poco de orgullo y algunos mucho orgullo. Y el orgullo ni poquito ni mucho es bueno. Y eso lo vamos a ver ahorita. Para poder entender, el orgullo es aquel exceso de estimación hacia nosotros mismos y hacia los propios méritos que la persona siente que tiene y que lo hacen sentirse superior de alguna manera. Entonces todos tenemos un poquito de orgullo. Todos nos sentimos superiores a alguien. Y eso ya nos descalifica. Les decía que el orgullo muchas personas lo tienen como un defecto más, como algo feillo, como algo que está ahí, pero que lo minimizamos. Prácticamente siempre minimizamos el tema del orgullo. El orgullo produce en nosotros un sentimiento de poder, de bienestar, de justicia inclusive. Sí, yo tengo que ser orgulloso.
Yo me siento orgulloso por todos los logros que he conseguido. Me siento orgulloso porque vengo de un extracto totalmente humilde y he logrado tener lo que tengo. Y empezamos a disimular el orgullo como un logro, como algo que gracias al orgullo es que yo he logrado superarme. A ese nivel llegamos nosotros en ponerle un poquitito de pintura a una construcción que ya no sirve. Lo cierto es que el orgullo es el gran pecado. Vea, el orgullo es el pecado más grande, más enorme que encontramos en la palabra del Señor. El orgullo es la base, es el caldo de cultivo sobre lo que se desarrolla precisamente en toda la vida del creyente. Escucha, hermano, el orgullo es la plataforma, es ese, como le digo, que es ese caldo de cultivo que usa Satanás para hacernos caer. Y usted va a tener, en la medida en que vaya escuchando la predicación, va a hacer un análisis, un autoanálisis de las cosas que a usted le cuestan tanto, de esas anclas, como le llamo yo, de esas anclas que usted tiene tiradas ahí que no le permiten avanzar. El orgullo es lo que Satanás usa para hacernos caer, para no dejarnos avanzar. Así lo advierte la palabra del Señor. Si usted tiene tiempo, por favor, ahí en su momento va a leerse después Isaías 14. En Isaías 14, el Señor revela todo aquel comportamiento y aquella forma en que Satanás diseñó su desobediencia. Pero vamos primero a Timoteo. 1 Timoteo 3:6 dice, un anciano no debe ser nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Vea qué interesante. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, un anciano no debe ser, y cuando estamos hablando de ancianos, no estoy hablando de personas mayores, estoy hablando de un puesto, de una jerarquía en la iglesia, de alguien que es como un consejero, como alguien que es casi un pastor, alguien que es un líder dentro de la iglesia, que es una persona que está llamada para servir, para guiar. Entonces, ese puesto que se llamaba anciano en la iglesia, Pablo le dice a Timoteo, un anciano, o sea, un líder de ese nivel, no debe ser nuevo creyente, no debe ser una persona que recién está viniendo a los caminos del Señor. ¿Por qué? Dice, porque podría volverse orgulloso. Podría volverse orgulloso. ¿Por qué? Porque no tiene la madurez para entender lo que es el orgullo. Entonces, Pablo le hace esta advertencia a Timoteo. Un anciano dentro de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso. Ese es el problema. ¿Qué provoca el orgullo? Que Satanás lo haría caer. Eso es lo que provoca el orgullo. El verbo tupó, que es el que el apóstol Pablo utiliza precisamente acá, en 1 Timoteo, vamos a ver, este verbo lo usa, denota la posibilidad de caer en el orgullo que condenó a Satanás. Ese verbo tupó, que es un verbo griego, habla exactamente del verbo que se usa en el Antiguo Testamento, allá en Isaías 14, que hizo caer a Satanás. Desde los principios de la creación, ese es el término que se utiliza. Cuidado, cuidado, te llenas de ese orgullo, porque ese orgullo te va a hacer caer. Dice Ezequiel 28:17, tu corazón se llenó de orgullo. Está hablando de Satanás, ¿verdad? Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el poder y por el esplendor. Yo digo, hermanos, qué miedo, porque mira lo que está advirtiendo aquí el apóstol. Perdón, aquí es en Ezequiel, el profeta Ezequiel. Tu corazón se llenó de orgullo, está hablando de Satanás, debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu gran amor por el poder, por el esplendor de esa belleza. Entonces, hermanos, cuando el Señor nos hace sabios o nos hace bellos de alguna manera, no estoy hablando solo físicamente, sino en nuestra forma de ser, tenemos un verdadero peligro de sentirnos orgullosos. Y pareciera que es que el orgullo es una palabra que suena bonita, ¿no? Siéntase orgulloso de sus hijos, siéntase orgulloso de su esposa, de sus padres, siéntase orgulloso. Hermanos, una cosa es ser agradecido por los hijos que tenemos o agradecido por los padres que tenemos que sentir orgullo. Orgullo no es una palabra que debamos estar aplicando. Es una palabra que viene
viene podrida, es una palabra que tiene una connotación de pecado. Nadie debe ser orgulloso. El Señor lucha contra esto. Sean mansos y humildes, dice el Señor, no orgullosos. En ningún lado Él utiliza este término. Insiste el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versos del 1 al 4, que eso lo leímos el viernes, creo, si mal no lo recuerdo, en nuestro tiempo de oración. Dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el poder en lugar de amar a Dios. Hablé un poquito el viernes sobre esto, pero esto que está pasando acá es soberbia, es orgullo, es falta de humildad. Cuando tenemos que sentirnos fuertes a falta de nuestro compromiso con el Señor, esto es lo que pasa. Y hermanos, las características que está mencionando hace más de 2000 años acá el apóstol Pablo a Timoteo son lo que usted y yo vivimos hoy en día y de lo que usted y yo participamos inclusive. Déjenme volvérselo a leer rápidamente. Dice que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Hermanos, primero mis dientes y después mis parientes. Eso es lo que se dice. Usted cuídese usted y a los demás que vean cómo pueden. Y todo esto no son enseñanzas del Evangelio. Tendrán amor por el dinero. Hermanos, hoy la gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Esto es una realidad. Y ahí sigue el apóstol mirando lo que iba a suceder en los finales días. Hoy estamos viviendo usted y yo este tipo de cosas. Desde el principio de la creación, Satanás usó la vanagloria para dañar el corazón del hombre. Desde el puro principio de la creación, allá en el Edén, acuérdese usted, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo Satanás a Eva? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? La prohibición de comer de aquel fruto venía de parte de Dios y había obediencia por parte de ellos, hasta que vino la vocecita y le dijo, ¿por qué creen ustedes que Dios no quiere que ustedes coman de eso, de ese árbol? ¿Por qué? Ponte a pensar, Eva, ponte a pensar un momentito nada más. Si usted come de ese árbol, usted será igual a Dios. Si usted come de ese árbol, usted va a ser igual a Dios. Y Eva comió. Y Adán comió. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Hermanos, si usted y yo sabemos que algo no es correcto, pero se nos promete que si hacemos eso, vamos a tener condiciones distintas, y usted y yo ponemos oídos a esas cosas, ya empezamos con un problema muy serio, porque queremos aquello que no tenemos, queremos más, queremos ser más importantes. Si tenemos una casita, mire, cuando usted no tenía casita, usted dice cualquier cosita, mi hermano, mire, una casita prefabricada, chiquitita, ahí, no importa que no tenga patio. Pero cuando tiene aquella casita dice, qué incómodo estoy en esta casa. Deberíamos tener una con un cuarto para cada uno. Y cuando tienes aquella casa, un cuarto para cada uno, dirías, pero es que el barrio no me gusta. Quisiera un barrio diferente, de una casa más cómoda. Y cuando tenga aquella casa más cómoda, que rompa palacio, mi hermano, porque nuestro sed, nuestra ambición siempre es así. Y usted diría, pero es bueno, mi hermano, hay que tener cuidado con todas estas cosas. Hay que tener cuidado porque empezamos a ver qué alimenta todo esto, si no es el orgullo.
sino es el sentirme más, sino es el sentirme muchísimo más y más cada día, más importante. Que la gente me mire, que la gente vea lo inteligente, lo apuesto, lo poderoso que soy, en qué tipo de carro ando, con qué ropa me visto. Esto tenemos que tener mucho cuidado porque eso lo aprovecha Satanás para hacernos caer. He visto gente que ama al Señor y que ha amado al Señor increíblemente en su pobreza, pero después de la bendición, y eres como el Señor, ya no se requiere. Ya cuando la bendición llega a la vida de muchas personas, el orgullo se apodera de ellas y ya no necesitan elevar una oración por provisión, no necesitan elevar una oración por protección, porque su orgullo ya no les permite ni siquiera buscar a Dios. El orgullo es la base sobre la que Satanás trabaja su influencia destructora en la vida de las personas. El creyente no está exento de esa gran influencia destructiva. Somos, por el contrario, muy propensos a caer en actitudes soberbias, como le pasó al fariseo frente al publicano, allá en Lucas 18. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Lucas 18, del 9 al 14. Se encuentran los dos orando. Jesús usó este ejemplo porque nosotros los creyentes muchas veces somos terriblemente orgullosos, soberbios, faltos de humildad, que no entendemos lo que es la misericordia, que no entendemos que tenemos esto, que tenemos lo que tenemos porque Dios no nos da lo que merecemos. Eso se llama misericordia. Misericordia es igual a no recibir lo que mereces. Eso es misericordia. Cuando un juez tiene misericordia de un acusado, es porque le da una condena muchísimo menor a la que merece. Uy, tuvo misericordia. Entonces Dios tiene misericordia con usted y conmigo todos los días. Sus misericordias son nuevas, se renuevan cada mañana. Dios no nos da lo que merecemos, porque si Dios nos diese lo que merecemos, usted y yo no estaríamos acá. Entonces, basados en eso, es que nosotros muchas veces nos olvidamos de la misericordia que recibimos a cada momento y creemos que somos especiales. Creemos que somos alguien con un valor adicional, mayor a esa persona que presenta problemas de drogadicción, de homosexualidad, de problemas de prostitución, problemas de lo que usted quiera, mi hermano. Creemos que somos superiores a estas personas y no lo somos. Cuidado, recuerda que la palabra del Señor que dice que las prostitutas y los cobradores de impuestos van delante de ustedes al reino de los cielos. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Aquellos que se sentían que porque tenían conocimiento de la palabra del Señor, podían sentirse más especiales, llenos de orgullo. Pero ¿qué le pasó a este fariseo? Lucas 18, 9 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. Y usted no puede humillarse, hermano, lleno de orgullo. La humillación es un estado hermoso. La humillación no es lo que el mundo te dice. No te dejes humillar. No, 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 no. Que nadie te ponga el zapato. No te dejes humillar. Eso es lo que te enseña el mundo. Pero nosotros deberíamos aprender a ser más, como diría Fernando, humillativos. Deberíamos aprender a humillarnos más delante del Señor. Deberíamos aprender más a que sea Él el que nos levante y no nosotros mismos. Nosotros estamos con un problema serio. Un problema muy, muy, muy serio de soberbia.
Usted no es más especial que cualquier otra persona. Nosotros somos especiales porque Cristo está en nosotros. Pero si dependiera de nosotros, no valemos absolutamente nada. Si te vas a gloriar, gloríate en el Señor. No en ti, no en lo que tienes, no en lo que sabes, no en lo que haces. El hecho mismo de que usted y yo no pasemos quebrantados delante del Señor en todo momento del día, admirados y agradecidos por lo que Él ha hecho. Vuelvo a repetírselo. El hecho mismo de que usted y yo no pasemos todo el día en una actitud de gratitud perenne, de reconocimiento total de la obra de Dios en nosotros. El hecho que usted y yo no reconozcamos que somos lo que somos porque Jesús vino a habitar en nuestro corazón. Eso ya habla de soberbia. Si usted y yo no nos acordamos durante el día de agradecer la gran salvación que hemos recibido de parte de Dios, si usted y yo no logramos interiorizar que no somos absolutamente nada, que lo que valemos es porque hoy el Señor habita en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Solo por ese hecho yo soy alguien, solo por ese hecho yo valgo. Pero si eso desaparece de mi ser, yo no valgo absolutamente nada. Si tan solo eso nos debiera a motivar para estar en una constante gratitud al Señor, una constante contrición de corazón y decir, Señor, gracias, 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 porque si tú no estás en mi vida, yo no soy absolutamente nada. ¿Cuántos de nosotros seríamos mucho mejores personas? ¿Cuántos de los creyentes, de los hijos de Dios, seríamos mejores personas? Pero no, no. Allá de vez en cuando, tal vez a través de una predicación o una lectura bíblica, recordamos lo especiales que somos porque Cristo vive en nosotros. Pero durante los días y los días y los días, seguimos siendo la misma persona pedante que no levanta su mirada para saludar a un vecino. Es que es muy incómodo ese vecino. No importa. Ese vecino incómodo tal vez está pasando por algo. Ese vecino incómodo tal vez recibió una mala información. Ese vecino incómodo necesita a Jesús en su corazón. Esa persona a la que tú desprecias es una persona por la que Cristo murió en la cruz. Pero tu soberbia no te deja mirar con misericordia a esa persona. Hermanos, el orgullo es terrible y se disimula con mucha razón, con muchos conceptos que usted se siente bien. No, hermanos, es que esa persona me criticó, esa persona habló mal de mí, esa persona me hizo daño. ¿Qué importa? ¿No le hiciste tu daño al Señor? ¿Cuántas veces? Cientos, miles de veces le hiciste daño al Señor y Él nunca dejó de buscarte. Y Él nunca se arrepintió de dejar su trono de gloria y venir a este mundo a buscarte. El orgullo nos ciega, hermanos, el orgullo nos aleja de Dios. El orgullo nos hace sentir que estamos en lo correcto, cuando debemos estar en un estado de humillación constante delante de Dios y de gratitud delante de Dios. Hemos recibido por gracia. Para ustedes que tal vez esos términos no son muy corrientes, misericordia cuando Dios no nos da lo que usted y yo merecemos. Dios es misericordioso todos los días del mundo porque no te da lo que tú te mereces, lo que yo me merezco. Pero también debemos dar gracias por su gracia. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y nos dio a través de Jesucristo salvación y vida eterna. Y nosotros debemos entender que ese es el mayor y único motivo por el cual ustedes tenemos que estar agradecidos todos y cada uno de los días, a cada instante. Con cada respiración, usted y yo debemos agradecer que por gracia somos salvos. Esto a través de la cruz de Cristo. Hermano, cuando no recordamos estos términos constantemente, es porque hay otras cosas que ocupan nuestra mente. Pero a cada paso deberíamos usted y yo tener la conciencia clara, por nuestra humildad de reconocer que no somos nada sin el Señor, agradecer su misericordia y su gracia. Hay un enfoque claro en las enseñanzas de Dios en su palabra contra el orgullo. Un enfoque clarísimo. Un llamado a crecer hacia abajo. ¿Cómo? Sí, un llamado a crecer hacia lo interno y no hacia lo externo. Un llamado clarísimo a menguar. Un llamado claro a hacer más como Jesús. El apóstol Pablo casi nos suplica, mis amados hermanos, y nos hace un llamado a reflexionar sobre el tema de menguar, sobre el tema de entender quiénes somos nosotros y quién es el Señor. Decía Juan el Bautista, es necesario
que yo decrezca públicamente, que yo mengüe, que no me haga tan evidente, que la gente no me vea a mí, sino que vea a aquel que es el verdadero, aquel Mesías, aquel que viene a salvarnos. Es necesario, mi amado hermano y mi hermana, que usted y yo menguemos. Por eso, y me perdona usted, mi amado hermano, donde usted se congregue, ya sea en cualquier iglesia que usted se congregue, mi amado hermano. El pastor o la pastora tiene que ser personas que no resalten tanto, que no anden buscando el reconocimiento público a su labor. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Nosotros simplemente somos el medio, somos el vehículo, no somos el mensaje. Nosotros no somos lo importante. Lo importante es el mensaje de Jesucristo. El mensaje es lo que realmente tiene que quedar en nuestro corazón, no la figura pastoral. Ámeme porque es necesario. Sosténgame en oración porque es necesario, pero no me mire a mí. Aquellas personas que andan buscando del escrutinio público un reconocimiento desmedido a su trabajo, esas personas no han entendido el Evangelio. Bien lo decía Laura ahora en la enseñanza con la parábola de los talentos. Los talentos no son dados a nosotros, y en el caso mío, pues obviamente tengo dones y tengo talentos, ¿verdad? De parte del Señor, que no tienen nada que ver conmigo porque Él me los quita cuando Él quiera, son únicamente para glorificar al Señor, no son para yo resaltar. Amados hermanos, es importante, mira lo que dice, y esto es muy importante porque uno como pastor está propenso terriblemente a ser orgulloso, propenso a manejar su ministerio con mucho orgullo, con mucha altanería, con mucho reconocimiento público. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Usted puede reconocer cualidades que tengo yo como persona, como yo las reconozco en usted. Pero aquello no puede ser un alimento para mi alma. Aquello no. Aquello simplemente llega y ahí se queda, punto, como una media gratitud. Pero no puede llegar a hacerme sentir que es el propósito de mi ministerio ni el del tuyo. Dice el Señor, dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, versos del 1 al 11. Y es importante porque, hermanos, si usted tiene orgullo, si usted cree que usted merece algo, que usted cree que la gente tiene que reconocerle a usted algo, por favor, escuche esta palabra. Por favor, interiorícela. Ya no haga oídos sordos a lo que el Señor nos está hablando a través del Espíritu Santo. Y por eso les decía, hoy va a hablar la palabra del Señor mucho más que yo. Dice así la palabra del Señor en Filipenses 2, del 1 al 11. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna alguna comunión con el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros de acuerdo, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Necesito leerlo de nuevo. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, por favor. Y aquí es donde necesito de corazón que usted interiorice esto. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, que ser igual a Dios fuera algo de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, esto es contrario totalmente al mundo. Esto contradice total y absolutamente al mundo. El mundo te dice, hazte ver, lucha por tus derechos, hazte ver, sobresale, pégale codazos a todo mundo, abre campo. Y aquí lo que nos dice, tengan la actitud, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que no escatimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo. No hay más humillación que haberse hecho hombre. Y aún así, se hace hombre y se esclaviza. Viene a esclavizarse. Viene a entregar su vida en una cruz como mueren los criminales, dice la palabra del Señor. Y Dios vio ese corazón. Un corazón con una actitud humilde. Un corazón que se negó a sí mismo. Y Dios lo elevó a lo sumo. Y dice, y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Usted y yo tenemos que tener en claro, amado hermano y hermana, que el mundo nos lleva a ver las cosas al revés. Que usted y yo tenemos que hacer un alto en el camino. Y que tenemos que buscar qué nos motiva realmente a actuar como actuamos. Muchas personas les cuesta mucho perdonar. Les cuesta mucho perdonar. Y yo no estoy diciendo que sea fácil perdonar. Pero si buscas la raíz de esa falta de perdón, vas a encontrar un factor en común. Si logras ver que tu infelicidad, tu falta de paz y de tranquilidad, tiene un factor en común, y ese factor en común es el orgullo. No eres capaz, yo no voy a rebajarme, yo no voy a concederle a esa persona que me hizo daño el favor de perdonarlo. Es extraño, pero el orgullo es lo que marca todo ese dolor. Es el orgullo el que marca toda esa infelicidad. Si tan solo nos dejamos, si tan solo nos relajamos a entender que el llamado que nos hace Dios es, aunque eres especial, aunque eres un hijo de Dios, no te aferres a eso. No te aferres a eso. Humíllate. Humíllate, que Dios te va a exaltar. Humíllate, porque los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Esto no cuesta más allá de lo que al principio cuesta. Usted empieza a entender que el concepto suyo es la glorificación del Dios Padre y usted va a darse cuenta cómo estas cosas terminan teniendo peso en tu vida. Hermanos, ¿entendemos lo destructivo que es el orgullo en la vida del hombre? ¿Comprendemos la imperiosa necesidad que tenemos de desnudar nuestro corazón a la poderosa intervención de Dios? Atendamos el llamado del Espíritu Santo a crucificar la altivez, la prepotencia, el orgullo, a abrazar la humildad de Cristo y asirnos a ella como modelo de vida que glorifica a Dios. El orgullo nos ciega, el orgullo nos envanece, el orgullo no permite que el Espíritu Santo transforme nuestra vida y nos lleve a la semejanza de Cristo. El orgullo es la base de todos los males que nos aquejan. Parecernos a Cristo es nuestra meta. Actuar como Cristo es nuestro propósito. Vivir humillados bajo la poderosa mano de Dios, confiando en Él más que en nosotros mismos. De esto se trata. El camino está marcado para nosotros. El guía perfecto está de nuestro lado. Nosotros ponemos la actitud y la decisión de actuar conforme a la fe que nos ha sido dada. Jesús, en el sermón más impresionante, increíble, que compartió con nosotros en la tierra, en aquel sermón del monte, en Mateo 5, nos hizo un llamado. Dios bendice a los que son humildes, a los mansos y humildes. Por ende, no hay bendición para los soberbios y los orgullosos. Pídele al Señor que te revele
Si esas cosas que te molestan, si esas cosas que te hacen sufrir, que te roban la felicidad por la cual Cristo murió en la cruz, que te roban la plenitud, dice que tendréis vida y vida en abundancia. Esa es la promesa de Dios. Y muchos de los hijos de Dios no tienen vida en abundancia, porque no viven bajo estos principios, porque siguen llenando sus vidas de orgullo y egoísmo. Pero en el momento en que tú te liberes de esto y uses a Jesús como el verdadero modelo y entiendas que aunque tengas derecho, renuncias a Él, tu vida no va a cambiar, tu vida no se va a transformar. Si estás viendo al cielo, pero estás anclado a este mundo, tu vida no va a cambiar. Dios pagó un precio impresionante por tu vida, por tu plenitud de vida, por esa vida en abundancia. El precio está pagado, pero te toca a ti vivirla, bajo los principios del reino de los cielos y no los de este mundo. Olvídate ya de tu vieja manera de vivir y camina. Camina con fe, camina con certeza hacia lo que Dios está queriendo de nosotros. Humíllate y Dios te exaltará. Que el Señor les bendiga ricamente, que pasen un domingo hermoso y que esta palabra del Señor pueda haber caído en un corazón contrito, en un corazón de carne, en un corazón que lo abrace, que la acepte, que la viva, que la disfrute, porque no hay nada más hermoso, hermanos, que caminar por fe, que caminar el camino que ya Jesús nos trazó. Que la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de ustedes. Pastor Carlos Chávez de la Iglesia Bautista Fuente de Luz en los Lagos de Heredia, esperando que pronto termine esta gran prueba que estamos pasando como el mundo. Un abrazo para mis amados hermanos allá en Puerto Rico, para Ruber, para Leti, para Manuel, para Yajaira, para todos por allá en Houston a Shakira, allá en Miami a Doña América, a Catita allá en Indiana, a la familia Hilton allá en Boca del Toro, Panamá, y a todo mi hermoso pueblo de Costa Rica. Que el Señor me los bendiga grandemente. Recuerden que mañana a las 9 de la noche nos encontramos en tiempos de oración con el hermano Fernando. Que Dios me les bendiga.